frente a los gobiernos que emplean la violencia y otros medios para someter a los pueblos, ¿estos tienen que bajar la cabeza y aceptar? ¿O qué podemos hacer? Una pregunta directísima que hemos tratado alguna vez aquí, pero... usen o no la violencia, yo creo que la violencia no puede ser el camino. Yo creo que la paz es el camino, y en segundo lugar creo que frente a eso la única opción que la historia ha demostrado, creo yo, que es válida en el sentido también de eficaz, es la desobediencia. Lo que pasa es que la desobediencia a veces es dura. La desobediencia civil. No, la desobediencia, o sea, a veces es desobediencia inteligente, ¿no? Y hay una frase que yo siempre digo, ¿no?, de Rosa Parks, cuando el día que él se subió en el autobús, aquel día de invierno de diciembre, creo que era del año 55, ¿no? Y el conductor le advirtió que estaba en la zona estaba sentada donde era sitio de los blancos, y ella pues ese día decidió que se iba a quedar allí. Llamaron a la policía, la detuvieron. Aquel acto que a lo mejor habían hecho otros negros en otras ocasiones, pues en aquel momento generó una respuesta, una huelga contra los autocares, contra los autobuses, sencillamente diciendo, bueno, pues si no nos permitís que subamos, pues no vamos a subir, y la gente negra no subía en los autocares, y a partir de ahí se generó una dinámica que culminó con la desaparición de las leyes de discriminación racial en Estados Unidos, ¿no? Y Rosa Parks, cuando escribió una autobiografía años después, dejó una frase escrita allí que yo a veces digo que debería estar en las calles, para que la gente la viera, en los colegios, en las universidades, en los centros de trabajo. Decía Rosa Parks: cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Es que hay que desobedecer. Los cambios que se han producido en la humanidad, más transformadores y que más han enriquecido a los seres humanos, se han logrado a base de desobedecer las leyes injustas. Lo que pasa es que para desobedecer las leyes injustas también hay que ser inteligente, y hay que hacerlo de la mejor manera posible. No, a veces haciendo que parezca un accidente, no se trata de... Yo el otro día en una conferencia que tuve en Valencia saqué este tema y hubo un poco de debate, porque yo dije, hablando precisamente de Europa, de lo que hablábamos al principio, de la necesidad de ciclo que hay en Europa, ¿no? Entonces yo dije, no, es que esto no consiste en ser más chulo que nadie, ponerte camisa de manga corta y llegar allí a la reunión de los ministros de Economía y hacer que no, es que estas cosas a lo mejor te requieren mucha humildad, mucha paciencia, mucha inteligencia, mucha mano izquierda, mucho sigilo, y eso es lo que se puede hacer. Pero los grandes cambios que se han hecho en la historia de la humanidad han venido cuando eran cambios que estaban frenados por leyes injustas, que es lo que normalmente ocurre, por gobiernos crueles, por gobiernos dictatoriales. Lo que hay que hacer es desobedecer y organizar la desobediencia, insisto, de una manera inteligente, no vanguardista, no de espectáculo, sino como una respuesta social y colectiva profunda. Es muy difícil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuándo acaba la esclavitud? El día que aparece la ley que deroga la esclavitud. Ya no había esclavos. Cuando se promulga la ley de abolición ya no había esclavos, prácticamente. ¿Cuándo desaparece la esclavitud? A lo mejor la esclavitud empieza a desaparecer en el momento en que una esclava o un esclavo por la noche tirado en un jergón sucio
se le ocurre pensar en su intimidad tan íntimamente que le dio hasta miedo decírselo a quien estuviera a su lado, que no quería ser esclavo? Porque a partir de ahí se desencadena una opción de vida diferente y el compromiso de enfrentarse a eso. Si no hay un esclavo, una esclava, y luego muchos como él y como ella, que en ese jergón por la noche no toman la decisión de que no quieren ser esclavos, y seguramente morirían siendo esclavos, nunca hubiera desaparecido la esclavitud. La esclavitud desaparece en el momento en que llega un ministro, un jefe de gobierno, un presidente, que dice, bueno, hombre, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo esta pobre gente? No, seguiría habiendo todavía esclavos. Es por la transformación que produce la convicción personal y luego la epidemia, el contagio de esa convicción de uno a otro, que en realidad, claro, esas primeras personas que tuvieron la mala suerte de querer ser libres cuando no podían ser libres, pues digamos que se liberan solo intelectualmente, emotivamente, personalmente, no viven la liberación, pero viven la libertad que supone el sentir que no van a ser esclavos, que en su fuero interno, aunque a las 2 horas de pensar eso te estuvieran vendiendo en una plaza, en realidad ya no eran esclavos, habían dejado de serlo porque en su fuero interno eran seres libres. Entonces eso es lo que hay que hacer. Vamos, no es que sea fácil, pero claro, para eso lo que hace falta es ser consciente de que eres esclavo. Y nosotros en Europa, si no somos conscientes de que somos esclavos, ¿cómo nos vamos a liberar frente a la esclavitud? Y eso es lo que yo creo, volviendo al principio, pues que no se está haciendo demasiado bien, ¿no? El problema está, el problema no es el problema, es decir, simplemente el análisis de lo que está ocurriendo, ese es el punto central. El punto central es que hoy se ha instaurado en la sociedad una nueva forma de esclavitud, que no tiene que ver con la esclavitud histórica, de los datos, por ejemplo, que daba Juan, sino que es una esclavitud que se caracteriza por que los esclavos son esclavos integrales. Y los esclavos integrales son aquellos que se autoexplotan voluntariamente a sí mismos y que por tanto no se consideran esclavos, se consideran libres cuando son esclavos. Por tanto, lo primero es toma conciencia. Y en esa toma de conciencia hay muchos resortes que se podrían utilizar y no se están utilizando. Esa toma de conciencia, conciencia personal, conciencia colectiva, de cuál es la realidad. Y la realidad es que estamos metidos en una esclavitud que tiene una nueva forma por el consumo, por la deuda, etcétera, etcétera, que nos mete en el sota, caballo y rey de una vida que realmente no es nuestra, aunque creemos que es nuestra, y que está sometido a los dictámenes y a los hilos como marionetas de gente que está moviendo esos resortes. Entonces, lo primero, por tanto, es date cuenta que eres esclavo. Segundo, efectivamente, como habrá ocurrido con tantos esclavos que se han dado cuenta que son esclavos en la historia de la humanidad, ya está. De tu corazón sale un ya está. En la película esta de Barry Hare, el padre del que después será William Wallace, el liberador, intentó liberar a Escocia del dominio inglés. Al principio de la película, en una especie de pesadilla, lo que le dice el padre al niño es: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Y es verdad, somos libres, y lo único es que hay una serie de circunstancias que nos dificultan cuando menos el hacerle caso. Pero en cuanto que tú tomas la decisión cuando te das cuenta y tomas la decisión de serlo, ya está, ya eres libre. Puede ser que sigas encadenado, pero ya eres libre. Eres consciente de las cadenas, sabes cómo funcionan las cadenas, sabes cómo funciona el sistema de dominio que tienen sobre ti, y a partir de ahí tú te consideras libre. Y utilizas los márgenes de maniobra que vas pudiendo tener, que efectivamente es desobediencia, una desobediencia que yo diría que es una desobediencia y una desconexión, porque con relación al sistema se habla mucho de qué hacer, y es importante la pregunta, pero es también muy importante el qué no hacer, y de eso se habla muy poco. A veces cuando se nos plantean preguntas así, hay la sensación que yo tengo es que se espera que desde arriba ocurra algo que dé una fórmula mágica, y no, esa persona que está en el ergón, como decía Juan, y que se da cuenta y que se declara libre,
Eso no viene de arriba, eso viene de aquí, eso viene de ti, eso es una decisión personal que además tiene, entre comillas, unas consecuencias en tu experiencia vital que tienes que asumir en coherencia con eso que estás sintiendo. Y eso no es sencillo. Es mucho más sencillo esperar que venga algo desde arriba. Pues bien, ese algo desde arriba no va a venir. Ahora, lo que tú puedas poner en marcha, lo que cada uno podamos poner en marcha, es mucho. E insisto, no solamente tiene que ver con el qué hacer, sino con el no hacer. El tema de vivir de una forma distinta, de una vida mucho más sencilla, ya no solamente de moderación del consumo, que por supuesto, sino de un ritmo de vida distinto. No entrar en el ritmo de vida que el sistema quiere que entre, ese ritmo de vida acelerado, siempre corriendo de un lado para otro, siempre con el tener que hacer muchas cosas. Calma, ¿no? Entonces, en el consumismo, en la deuda, en los comportamientos económicos, es simplemente de que tú no hagas lo que aquellos que te tienen esclavizado quieres que hagas. No es por tanto que tú hagas cosas distintas, sino que no hagas lo que ellos quieren que hagas, porque ya el no hacer lo que ellos quieren que haga ya significa vivir de una forma distinta, ¿no? Y por ahí van los tiros, tal como yo lo siento. Yo diría la frase que le preguntan a un maestro, no sé en qué cultura: maestro, ¿qué es la iluminación? Dice, pues la iluminación, si antes te levantas, vas a por agua, te lavas, vas a trabajar, vas a tal y duermes, después de la iluminación te levantas, vas a por agua, te lavas, pero tu conciencia ha cambiado. O sea, hacer lo mismo, pero con una conciencia distinta, que es lo que decimos muchas veces, ¿no? Toma conciencia de lo que está pasando. Y eso es de cada uno.